Bueno, faltan 18 minutos para las 11 de la mañana. Vos sabés, Miguel, que hay una persona que sabe quién es el personaje que vas a traer hoy. Acércate un poco el micrófono, Miguel. Ahí estamos. Lo cual podemos tener la duda, si lo googleó o lo sabe. Ninguna de las dos cosas le quita su mérito, ¿no? No, por supuesto que no. Dani, ¿tenés el audio que tiene Marcela? Así lo sacamos de los oyentes, lo ponemos en este, porque tiene que ver con el micro de Miguel. Pará, ¿vos sabés a quién habías nombrado, Miguel? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, que uno diría que es ruso, rumano, Sí, claro. checo, y alguno podría decir, no, eso es de la vieja Yugoslavia, antes que se dividiera, ¿no? Pero hay un oyente, que aparte creo que te conoce, y te sigue en el micro, que mandó un audio, que no quiero que quede en el audio después cuando vos te vayas en el medio de los despelotes de la luz y todo lo demás. A ver qué decía. Cortame acá si también lo escucha Miguel, a ver. Hola, buen día, Jorge. ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? Un saludo a Miguel. Un saludo a Miguel Donavío, por favor. Él se acuerda de mí, Darío, cuando estaba en el puerto, camionero. Y dijo quién era, que yo no lo puse ahora porque no quiero que se sepa, ¿no? Pero sabe quién es. Sí, Lo sabe. habré googleado, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero rompe el misterio. ¿Quién es? Bueno, le mando un saludo a Darío, amigo camionero del puerto. Bueno, Juscelino Kubitschek, como bien vos adelantaste, podría ser alguien de la Europa del Este. Y claro, sería la lógica, ¿no? Y su apellido es de origen checoslovaco. Claro. Y dicen que fue el primer presidente del mundo de etnia gitana. ¡Upa! Es brasilero, nació en Diamantina, en el estado de Minas Gerais, en Brasil, en el año 1902. A los 2 años falleció su padre. ¿Negro, blanco? No, blanco. Blanco. A los 2 años falleció su padre. Cuenta la leyenda que a los 13 años tuvo su primer par de zapatillas. Ajá. Lo crió enteramente su madre. Finalmente ascendió a la carrera profesional de médico. Se recibió de médico con un gran esfuerzo porque tenía que trabajar también. Familia humilde, obvio. Muy humilde, la familia de Juscelino Kubitschek. Y bueno, después él de recibirse de médico y de ser un médico de excelencia, a tal punto que era reconocido en otros lugares del mundo por su especialidad, se dedicó a la carrera política. Primero fue alcalde. ¿De qué edad estamos hablando, Miguel, ya? Y ¿30 y pico? Claro, él nació en 1902. Bien. Y en 1940 fue elegido alcalde de Belo Horizonte. Ajá. Así que ejerció la alcaldía con muy buen suceso. ¿Alcaldía sería nuestro intendente? Exactamente, fue intendente de Belo Horizonte, por así decirlo. Y después llegó a ser gobernador del estado de Minas Gerais. Así que es un hombre que tenía un volumen de experiencia en la carrera política, hasta que finalmente accedió a la presidencia de Brasil en 1956 y ejerció durante 5 años el mandato en lo que se dice el mejor gobierno de la historia de Brasil. Era un presidente desarrollista, de ideas centristas si se quiere. Uh-huh. Y bueno, lo importante o lo destacado de Juscelino Kubitschek es que llegó al gobierno con un plan de gobierno, que es el famoso Plan de Desarrollo Nacional o Plan de Metas, como se le llamó. Ajá. Que fue un plan abarcativo de todas las áreas de gestión de un gobierno nacional. Y bueno, realmente tuvo un suceso importante en la historia de Brasil y cuyo punto o hito culminante de su gestión fue nada menos que el traslado de la capital de Brasil, de Río de Janeiro a Brasilia, ciudad que impulsó él durante su gobierno. ¿Con qué objetivo se hace eso? Porque en Argentina se quiso hacer un par de veces, ¿no? Bueno, ¿En qué consiste eso? ¿Por qué se cambia? Bueno, ellos... Ya que él tenía un plan. ¿Cuál era el plan de cambiar la capital? El plan era desarrollar el interior de Brasil. Ah, bien. Y de alguna manera también impulsar
el desarrollo en otro lugar de Brasil que estaba muy circunscripto a la costa, ¿no? Claro. La capital, Río de Janeiro, estaba en la costa, y el desarrollo de esos tiempos de la economía brasilera era más bien en todas ciudades costeras importantes. Así que, bueno, fue tremendo. Se lo encargó a dos arquitectos que después fueron muy famosos, Costa y Niemeyer. Niemeyer, que falleció hace no mucho tiempo, a los 102 años, Ajá. que fue, bueno, es uno de los arquitectos más importantes de la historia mundial, y fueron los que pensaron esta ciudad de cero, Brasilia, una ciudad extraordinaria desde ese punto de vista, una suerte de La Plata nuestra. Ajá. Son esas ciudades que se piensan primero, se construyen y después la gente se va a vivir. Y eso fue lo que ocurrió con Brasilia, que bueno, la terminó inaugurando él antes de entregar la banda presidencial a su sucesor, que fue Jânio Quadros. Así que bueno, él, ya te digo... ¿Qué Brasil era? No, era un Brasil que venía de... Para que la gente se ubique, ¿no? Que venía de la gestión de Getúlio Vargas, también otro presidente más bien populista, Ajá. que también lo tienen bien considerado en Brasil junto con Lula da Silva. Son los tres presidentes mejor considerados en la historia de Brasil. Así que, bueno, este hombre hizo un desarrollo extraordinario en infraestructura, en construcción de todo tipo de vías, de vías férreas, bueno, todo lo que tiene que ver con la infraestructura de un país, y la industria pesada, la industria automovilística. Bueno, hizo un desarrollo extraordinario, insisto, a partir de un plan, pero un plan pensado por especialistas, por profesionales que lo desarrollaron. Por lo tanto, él, cuando asumió el gobierno, ya tenía el diagnóstico y el plan para desarrollar. Y bueno, él se hizo famoso por el eslogan 50 años de progreso en 5 años de gobierno. Ese fue el eslogan. Si vos Utilizó una frase que tiene que ver también con la bandera, ¿no? Porque la bandera habla justamente del progreso y orden. Exactamente. Uh-huh. Así que bueno, hizo una gestión extraordinaria este hombre, y bueno, necesitó del capital privado también, así que fue una época en que mucho... ¿Era una Brasil pobre? Era una Brasil pobre, sí, obviamente, era una Brasil. Él le dio el gran salto a país importante. Bien. Lo puso en el candelero mundial. Por eso, el Brasil que soy, podríamos decir que arrancó allá. Exactamente, sí, pero sin duda, a tal punto que José Sarney, que fue otro gran presidente, lo destacó en su momento cuando dijo que lo mejor que Brasil ha tenido por sus prácticas políticas, por sus logros y su respeto a las instituciones democráticas, había sido casualmente el gobierno de Vos sabés que cada vez que vos venís a hablar acá con esto, yo trato, inclusive a veces te involucro, de tratar de ver qué se puede hacer acá, que a mí me deje algo, porque en definitiva Brasil es Brasil, Argentina es Argentina. ¿Cuántas cosas hizo este señor de cambio de estructuras para yo analizar si algún día se puede hacer acá? Mira, te vuelvo a decir, a ver, lo que él tuvo como para aprendizaje nuestro... Sí, eso es lo que me interesa. Es tener un plan y tener un diagnóstico previo. Pero como él decía, quiero los números, quiero kilómetros, kilowatts, para saber dónde estoy parado y para saber dónde quiero ir para que la gente sepa. Entonces... Nada, retrocedemos un poquito en el tiempo acá en la Argentina, y si vos recordás cuál fue el eslogan de las campañas de la última elección, por un lado unos hablaban de la felicidad y por el otro lado los otros hablaban con los sobrenombres de los candidatos. Ajá. Nada más alienante, ¿no? Este hombre no, lo que y quedó para la posteridad brasilera, es decir, necesitamos tener indicadores cuando nos hacemos cargo de la gestión. Vos si sos candidato, me tenés que dar los indicadores de todas las áreas de gestión que vos relevaste. En Colombia, por ejemplo, para ser candidato a ser alcalde, en algunas, en las ciudades, vos tenés que presentar tu programa de gobierno con los indicadores de gestión que vos relevaste y a dónde vas a llegar. Entonces, eso resulta importante, porque después, cuando se hacen cargo de las gestiones, que es lo que ocurre acá en la Argentina, no tienen diagnóstico, no tienen plan de gobierno, no tienen equipo para desarrollar
el plan, y entonces se pasan los primeros tiempos viendo a ver cómo viene la mano. Algunos se pasan todo el mandato viendo cómo viene la mano. Y vos te das cuenta porque las políticas son inconexas, no tienen que ver, un día van para un lado, después a medio mandato van para el otro. Hay áreas de gestión que durante los 4 años del gobierno no tienen, insisto, ni... Una correlación. No tienen correlación. Entonces, bueno, nos va pasando esto de la decadencia eterna en la Argentina. Ahora lo estamos viviendo con el tema de la electricidad, de la energía. Otra vez fuimos para otro lado y otra vez estamos en la misma problemática. Así que bueno, yo creo que Juscelino Kubitschek dejó ese legado, ¿no? Si vas a ser candidato a algo, tomate el trabajo de hacer un estudio, un diagnóstico sobre las distintas áreas de gestión de el municipio, la provincia o el país que querés gobernar. Tengo una pregunta porque tiene que ver también con tu profesión, porque si no pareciera que los únicos que pueden ser candidatos a puestos importantes tienen que ser abogados. Este señor no era abogado. No, era médico, no, y yo estoy en contra de eso, porque lo digo... Siendo vos abogado. Sí, por supuesto, porque la carrera de abogacía casi te diría que no tiene materias que tengan que ver con la gestión de gobierno. Con ciencias políticas. Con la gestión de gobierno. Claro. Vos en Francia tenés la Escuela Nacional de Administración, donde te diría que la mayoría de los primeros ministros de Francia han pasado por ahí, donde ahí tomás contacto con herramientas que te sirven para la gestión. O sea, la carrera de No con el abogacía, Código Civil. No, sos un experto en leyes, pero no sabés de planeamiento estratégico, no sabés de política de recursos humanos, no sabés de política internacional, no sabés de un montón de cosas. Y que es lo que todavía no se ha desarrollado en la Argentina, que es una carrera profesional para la gestión de gobierno. Entonces aparecen no digamos. Motonautas para gestionar la provincia de Buenos Aires. Aparecen, un sinnúmero de deportistas que creen que pueden manejar la gestión de gobierno. Y bueno, y después vemos el fracaso, ¿no? Abogados también, ¿no? Sí. No los voy a eximir. Así que bueno, este hombre era médico, muy respetado, fue, insisto, primero alcalde de Belo Horizonte, después fue gobernador de Minas Gerais. ¿Cómo le fue con la gente? Bien, muy bien, era un hombre que se fue con una imagen positiva muy alta, un gran desarrollo de la clase media. Él estaba para ser presidente de nuevo, él iba por la reelección, obviamente tenía que esperar en esos tiempos un mandato, y cuando él estaba en campaña para la elección de 1965, en 1964 se produce el golpe de Estado en Brasil. Así que ya la dictadura en Brasil duró muchos años, hasta la década del 80, así que no pudo repetir. Una lástima porque un hombre, insisto, que se había ido muy bien del gobierno. ¿Qué hizo en economía? En economía es buena la pregunta, porque si hay una crítica que se le puede hacer al periodo de Juscelino Kubitschek es en materia económica, este impulso fenomenal que él le dio a la economía de Brasil, a la construcción, insisto, de infraestructura, la industria pesada, las carreteras y todo, generó, según los críticos, una economía, entre comillas, invadida por el capital privado. Ajá. Entonces es una crítica que le hacen a Juscelino Kubitschek, por un lado, y por otro lado que... ¿Pero los critican porque los resultados no fueron buenos o lo critican por una cuestión ideológica? Ideológica. Una cuestión ideológica lo critican. Y además, obviamente, el impulso de todo esto generó inflación. Generó una inflación al tiempo que él estaba dejando el gobierno. Y esa es la segunda crítica que se le puede hacer de su gestión. Pero, ya te digo, en líneas generales está conceptuado como uno de los grandes presidentes de Brasil, y José Sarney lo rescató. ¿Lo de Brasilia le salió bien? Sí, le salió bien. Brasilia es una ciudad que tuve oportunidad de conocer, que tiene obviamente la Casa de Gobierno, el Planalto, ahí es donde viven los presidentes de Brasil, donde trabajan. Y aparte tiene una ciudad pensada con anterioridad, ahí están todos los edificios de los ministerios, uno cerca del otro, tiene... ¿Eso serviría en Argentina, Miguel? ¿El cambio de la capital? Sí, el Viedma de Alfonsín, alguna cosa así.
A ver, la Argentina tira ideas así a tontas y a locas muchas veces. Hay mucho tiro al pichón ahí acá. Hay mucho tiro al pichón, exactamente. Entonces, uno a priori podría decir, y desconcentrar Buenos Aires y el conurbano estaría bueno. Ahora hay que definir dónde, hay que... No, pero serviría, ponerle que hubiera una tecla mágica y que se haga. Sí. ¿Serviría? A mí me parece que... Eso de que Dios atiende en Buenos Aires, ¿serviría que no sea así? Yo creo que sí, porque le daría un impulso más federal al país. Vos fíjate que cuando ves el nombre de los ministros nacionales y el nombre de los ministros de la provincia de Buenos Aires, casi todos viven en Buenos Aires. O sea, Scioli y Kicillof, por ponerte un ejemplo, fueron gobernadores, pero vivían en Buenos Aires, en contra de lo que dice la Constitución de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que tuvieron la venia absurda en el caso de Scioli de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, un fallo indecoroso, ¿no? Es decir, y los ministros nacionales de Mauricio Macri y de ahora de Alberto Fernández, en su gran mayoría son todos porteños, todos viven en Buenos Aires. Entonces, no sé si cambiando la capital eso implica... No, pero yo no me refiero tanto en lo político, sino me refiero, yéndonos al 50 con este brasileño, ¿qué le serviría al país, independientemente del color político? ¿Qué le serviría al país sacar a Buenos Aires y ponerlo como quería Alfonsín en Viedma, por ejemplo? Hablemos de un proyecto que estuvo muy cerca, ¿eh? Por eso te digo, el famoso tiro al pichón. Yo en un segundo no te puedo dar unas argumentaciones racionales y fundadas y profundas respecto de por qué convendría cambiar la capital. O sea, daría la impresión en líneas generales que desconcentrar Buenos Aires podría resultar para que se desarrolle con más fuerza otra región del país, y obviamente el sur, que está absolutamente despoblado, podría ser una alternativa para que consolidemos nuestro interés por la Patagonia. Está bien, pero lo que no sabemos si institucionalmente serviría al país. No podría decírtelo así en 5 segundos. Está bien. Bueno, Darío la pegó, ¿eh? Yo no. Yo te voy a decir que era checo. Bueno, el origen del apellido... No, pero te podía haber dicho yugoslavo, te podía haber dicho cualquier verdura. Él adoptó el apellido de la madre, no del padre. El padre falleció cuando él tenía 2 años, sí. y bueno, finalmente él adoptó el apellido de ¿No tenés madre. Cuando se compró la segunda zapatilla? No. No, a los 13 años. Dicen, vos fíjate, ¿no? Dice que los fotógrafos se entretenían dentro de las anécdotas porque a él se descalzaba cuando estaba en las reuniones. Entonces los fotógrafos querían captar cuando estaba descalzo en una reunión donde obviamente todos estaban protocolares, vestidos de saco y corbata, en actos protocolares. Y entonces eso era lo que buscaban, la foto... ¿No ejerció nunca más de médico? No, después dejó la profesión, insisto, un médico relevante, un médico reconocido a nivel mundial, que viajaba a Europa y bueno, estudió también en otros lugares del mundo y era muy reconocido en su actividad. De hecho, cuando dejó de ser presidente, volvió un interregno a trabajar de médico hasta que en 1962 fue electo senador. Así que también fue diputado federal, claro, en 2 oportunidades, así que era un hombre con trayectoria política. Y murió lamentablemente en un accidente de tránsito en el año 76, a los 73 años de edad. Ah, joven. Sí, todavía tenía hilo en el carretel, era un hombre que, bueno... ¿Nunca se movió de Brasil? Sí, estuvo exiliado, producto del golpe militar, él estuvo exiliado, así que después retornó al país cuando las cosas se calmaron, pero bueno, nada, vivió en dictadura sus últimos tiempos de vida, así que no pudo ver el regreso de la democracia en Brasil. Miguel, muy interesante, nos reencontramos el miércoles que viene. El miércoles que viene vendremos con alguna otra propuesta de algún otro estadista que nos pueda servir de lección a la Argentina. Y comparativo también. Buen fin de. Gracias.